Barry Gibb, la voz dorada de los Bee Gees. El hombre que una vez cautivó al mundo, vivió una vida de ensueño, fama, riqueza y un amor eterno durante más de medio siglo con su esposa, Linda Gray. Pero ¿fue todo realmente perfecto? Recientemente comenzaron a circular rumores. ¿Qué estaba pasando con el matrimonio que una vez se consideró eterno? Y Barry, el último hermano de la familia Gibb, finalmente habló. La verdad que reveló no solo sorprendió a los fans, sino que también reveló una conmovedora historia de amor, pérdida y ganas de vivir. ¿Adivinas qué sucedió realmente? Exploremos la historia no contada tras el halo de Barry Gibb, la cicatriz y la melodía. Todo comienza un 1 de septiembre de 1946, la maternidad Jane Crook Hall en la isla de Man. Allí llegaba al mundo Barry Alan Crompton Gibb. Sus padres Hugh y Barbara eran de Manchester y la música, amigos, ya corría por sus venas. Su padre Hugh era un batería, un músico de los de antes buscándose la vida de hotel en hotel para llevar un plato a la mesa. Mientras Hugh tocaba para extraños, Bárbara se quedaba en casa criando a una familia que no paraba de crecer y lidiando con los giros inesperados del destino. Y el destino a veces es cruel. Cuando el pequeño Barry tenía solo 2 años, ocurrió una de esas tragedias que marcan para siempre. En un instante de curiosidad infantil, alargó su manita para alcanzar una tetera sobre la mesa. El agua hirviendo se derramó sobre él. Las quemaduras fueron tan espantosas, tan severas, que los médicos con la limitada ciencia de la época le dieron apenas 20 minutos de vida. No había tratamientos modernos ni soluciones rápidas. Solo la frágil esperanza de que su diminuto cuerpo de alguna manera encontrara la fuerza para seguir adelante. Y lo hizo. Sobrevivió. Pero el precio fue alto. A día de hoy Barry no tiene ningún recuerdo de los meses que pasó postrado en una cama de hospital. Solo le quedan las cicatrices, esas marcas en la piel que le recuerdan cada día que la vida es un regalo frágil. Para 1949, la familia Gibb ya se había asentado en una modesta casa en el número 50 de St. Catherine's Drive. Y ese mismo año, el ruido y la vida en la casa se duplicaron con el nacimiento de los gemelos Robin y Maurice. 3 niños pequeños con una energía inagotable. Y muy pronto, esa energía encontró su ritmo, su melodía. A mediados de los años 50, en plena efervescencia del rock and roll que llegaba desde América, Barry y sus hermanos empezaron a hacer música casi por instinto. Estaba en su ADN. Formaron un grupo de skiffle, ese sonido tan británico de la época, y lo llamaron The Rattlesnakes. Tocaban versiones de sus ídolos Buddy Holly, los Everly Brothers, Paul Anka. Muchos de nosotros recordamos bailar esas canciones en los guateques de nuestra juventud, ¿verdad? Su primer gran concierto fue en el Cine Gaumont, un 28 de diciembre de 1957. Pero como en toda banda de garaje, los problemas no tardaron en llegar. La guitarra de Barry mimado por un miembro de la banda. Su nombre desechado y reemplazado por We Johnny Hayes and the Blue Cats. El grupo evolucionaba, el sonido se pulía, y una cosa quedaba clara: Barry y sus hermanos no eran solo un juego de niños. Tenían algo especial. ¿Qué probabilidades había de que 3 hermanos de una pequeña isla perdida en el mapa conquistaran un día el mundo de la música? De que pasaran de tocar en cines de barrio a definir el sonido de toda una era. Nadie podría haberlo imaginado entonces. Pero el viaje ya había comenzado. El sueño australiano y el nacimiento de un fenómeno. En agosto de 1958, la familia Gibb hizo las maletas. Dejaron atrás la gris Inglaterra y se embarcaron en el Fairsie, un buque que los llevaría hacia una nueva vida en Australia. Formaban parte de un programa de migración asistida, buscando un futuro mejor al otro lado del mundo. No estaban solos en esa travesía. A bordo también viajaban los padres de una futura estrella, Kylie Minogue. Para los Gibb no era un crucero de lujo, sino un salto de fe. Barry y sus hermanos pequeños Robin y Maurice no tardaron en encontrar su lugar, pero no fue en la escuela sino en el escenario. En 1959 comenzaron a cantar entre las carreras de coches en el Red Cliffs Speedway, ganando lo que podían para ayudar en casa.
No era glamuroso, pero era un comienzo. Y fue allí donde un locutor de radio local, un tal Bill Gates, se fijó en ellos. Vio algo único en sus armonías, en esa conexión casi telepática que solo los hermanos pueden tener, y sobre todo en la increíble capacidad de Barry para escribir canciones. Temas como Let Me Love You o Underneath the Starlight of Love hicieron que aquel DJ les pidiera más y más. Para 1961, con apenas 15 años, Barry tomó una decisión que cambiaría su vida. Dejó la escuela para dedicarse a la música a tiempo completo. La familia se mudó de nuevo, esta vez a Surfers Paradise, y los hermanos se convirtieron en la banda sonora de hoteles y clubes nocturnos. Y fue en 1963 cuando finalmente se bautizaron oficialmente como los Bee Gees y firmaron su primer contrato con Festival Records. Barry, el corazón creativo del grupo, escribía todos sus primeros sencillos, creando canciones que pronto cruzarían las fronteras de Australia. No pasó mucho tiempo antes de que su talento llegara a los oídos adecuados. Para 1967 estaban de vuelta en el Reino Unido, y aquí es donde la historia da un vuelco de película. Una audición en vivo con el magnate de la música Robert Stigwood lo cambió todo. Ese mismo día, su canción Speaks and Specks se lanzaba en el Reino Unido. Y así como por arte de magia, los Bee Gees se pusieron en camino hacia el estrellato mundial. Stigwood se convirtió en su manager, guiándolos hacia su primer álbum internacional, Bee Gees First. El segundo sencillo de ese álbum, una balada inmortal llamada To Love Somebody, sería versionada por cientos de artistas desde Nina Simone hasta Michael Bolton, consolidando a Barry como uno de los grandes compositores de su generación. La fama llegó rápido y con ella las presiones. Barry se encontró de repente en la órbita de las leyendas. Una noche en el famoso Speakeasy Club de Londres le presentaron a John Lennon. Pero al más puro estilo del rock and roll, Lennon apenas se giró y le lanzó un ¿qué tal? Por encima del hombro. Así que conocí la espalda de John Lennon, bromearía Barry más tarde. Pero detrás de los focos, las cosas no eran tan sencillas. Tanto Barry como Robin se desplomaron por el cansancio durante un viaje. Y en 1969 las tensiones dentro de la banda llegaron a un punto de ruptura. Cuando la discográfica eligió First of May como nuevo sencillo en lugar de Lamplight, una canción de Robin, Me siento insatisfecho, y decidió abandonar el grupo para iniciar una carrera en solitario. De repente, el trío se había quedado en un dúo. La ruptura y el milagro de la reconciliación. Para 1970, los Bee Gees, la banda que había conquistado el mundo, ya no existían. Los egos habían chocado, las tensiones habían estallado, y Barry de repente se encontró solo, sin hermanos, sin banda, solo él, y un sueño que de repente parecía mucho más solitario. Pero Barry nunca fue de los que se sientan a lamentarse. En febrero de ese año comenzó a grabar su primer álbum en solitario, The Kids No Good. Lanzó un sencillo, I'll Kiss Your Memory, una balada con toques country que tenía todos los ingredientes para ser un éxito. Sin embargo, apenas tuvo repercusión. El resto del álbum nunca vio la luz del día, convirtiéndose en una pieza de coleccionista para los fans más acérrimos. Para Barry debió sentirse como un fracaso, un sueño que se le escapaba entre los dedos. Mientras tanto, los últimos vestigios del pasado de los Bee Gees se desvanecían. El álbum Cucumber Castle llegó a las tiendas en abril. Era un disco de los Bee Gees, pero solo con Barry y Maurice. Robin se había marchado y Barry no estaba dispuesto a luchar para que volviera. Las heridas, como él mismo admitió, aún estaban demasiado frescas. Se centró en su música, actuó en un concurso de belleza en Alemania, pero el escenario se sentía diferente. Y sin embargo, a pesar del silencio, había algo que los seguía uniendo. En agosto de 1970, algo cambió. Fuera lo que fuese, los tres hermanos Gibb se encontraron de nuevo juntos en un estudio. Y como en los viejos tiempos, la magia surgió. Escribieron Lonely Days y, sobre todo, How Can You Mend a Broken Heart? ¿Cómo puedes reparar un corazón roto? Una canción empapada de esa melancolía que solo una banda de hermanos rota podía entender. Cuando How Can You Mend a Broken Heart llegó al número 1 en Estados Unidos, quedó claro. Los Bee Gees no habían terminado.
El mundo los necesitaba juntos y ellos se necesitaban mutuamente. Los primeros años 70 no fueron fáciles. Su música no conectaba como antes. Para 1974, su discográfica estaba perdiendo la fe. Seguían dando conciertos, pero en lugares más pequeños. Parecía que su estrella se estaba apagando. Y entonces llegó Miami. Un nuevo comienzo. Un nuevo sonido. Siguiendo el consejo de su amigo Eric Clapton, hicieron las maletas y se mudaron al sol de Florida listos para reinventarse. Bajo la guía del legendario productor Arif Mardin Barry, tropezó con algo que lo cambiaría todo para siempre: su falsete. Comenzó como un grito, una improvisación durante la grabación de Nights on Broadway. Pero Mardin, con su oído de genio, lo escuchó y dijo: más de eso. Y más de eso se convirtió en Jive Talking, luego en You Should Be Dancing. Y de repente los Bee Gees habían renacido, no como un grupo nostálgico de los 60, sino como los reyes indiscutibles de la música disco. Y entonces llegó Saturday Night Fever, fiebre del sábado noche. Muchos de nosotros en España vivimos ese fenómeno. Las discotecas se llenaron, las pistas de baile ardían al ritmo de su música. La banda sonora de esa película no solo definió una era, sino que convirtió a Barry Gibb, que ya era una estrella, en un dios de la música. Entre diciembre de 1977 y septiembre de 1978, 7 de sus canciones llegaron al número 1 en Estados Unidos. Estaba escribiendo éxitos para su hermano pequeño, Andy Gibb, Shadow Dancing; para Samantha Sang, Emotion; para Frankie Valli, Grease. Las huellas de Barry estaban por todas partes. Era el rey Midas de la música pop. Pero el éxito, amigos, tiene un precio. Para 1979, después de la agotadora gira Spirits Having Flown, Barry estaba exhausto. Había estado llevando sobre sus hombros el peso no solo de su carrera, sino también la de sus hermanos, la de su hermano menor Andy y la de todo un movimiento musical. El mundo veía a los Bee Gees como imparables. Pero Barry era solo un hombre que se preguntaba cuánto tiempo podría mantener todo aquello unido. Cuando los años 80 asomaron por la puerta, trajeron consigo un viento helado para los Bee Gees. El movimiento Disco Sucks, la música disco apesta, que había nacido en Estados Unidos, se extendió como la pólvora. De repente, ser los reyes de la música disco ya no era algo bueno. Se había convertido en una etiqueta, casi en un insulto. Y los Bee Gees fueron el blanco principal de esa reacción brutal, y seamos honestos, bastante injusta. En 1981 lanzaron su álbum Living Eyes. Era un disco diferente, más maduro, más introspectivo. Un intento de evolucionar y dejar atrás el sonido que los había hecho gigantes. Pero el mundo no estaba escuchando. El álbum fue un fracaso comercial estrepitoso. Pasar de vender 40 millones de copias de una banda sonora a que tu nuevo trabajo apenas entre en las listas. Fue una píldora muy difícil de tragar. Apenas unos años antes eran los dueños del mundo, y ahora parecía que el mundo seguía adelante sin ellos. Pero aquí es donde se ve la verdadera genialidad de un artista como Barry Gibb. Cuando el mundo le cerró una puerta como intérprete de los Bee Gees, él no se sentó a lamentarse. Hizo algo mucho más inteligente. Se convirtió en el arquitecto secreto detrás de los éxitos de otras leyendas. Si no podía estar en la cima con su propio nombre, se aseguraría de que su música, su esencia, siguiera allí arriba. Y vaya si lo consiguió. En septiembre de 1980, mientras la música disco moría, Barry seguía profundamente involucrado en la carrera de su hermano Andy, produciendo nuevas canciones para su primer álbum de grandes éxitos. Siempre el hermano mayor, siempre protegiéndolo. Y entonces llegó una llamada que lo cambiaría todo. Al otro lado del teléfono estaba una de las voces más grandes de todos los tiempos, Barbra Streisand. Quería que Barry le produjera un álbum. El resultado fue Guilty. ¡Qué disco! La química entre la voz de Barbra y la sensibilidad melódica de Barry fue pura magia. La canción Woman in Love se disparó al número 1 en todo el mundo en apenas 5 semanas. Aquí en España sonaba en la radio a todas horas.
y el tema que daba título al álbum, ese dueto inmortal entre Barry y Barbra, se convirtió en un clásico instantáneo. De repente Barry Gibb ya no era solo el de los Bee Gees, era el compositor y productor más cotizado del planeta, y no se detuvo ahí. En 1982, el legendario productor Clive Davis lo llamó para un nuevo desafío: escribir un álbum para otra diva, Dionne Warwick. El resultado fue Heartbreaker, un disco lleno de ese toque inconfundible de Barry que le dio a Dionne uno de los mayores éxitos de toda su carrera. Y justo cuando pensábamos que ya no podía superarse, llegó otra leyenda llamando a su puerta. Un gigante de la música country, Kenny Rogers. Barry escribió casi todo su álbum Eyes That See in the Dark, y entonces, casi como una ocurrencia de última hora, compuso un dueto para que Rogers lo cantara con la reina del country, Dolly Parton. Esa canción era Islands in the Stream. Esa canción no solo llegó a lo más alto de las listas de country, se convirtió en un fenómeno global, uno de los mayores éxitos de la historia de la música popular. El rey de la música disco, el genio del pop melódico, acababa de conquistar el corazón de la América country. Barry lo había vuelto a hacer. Había demostrado que su talento iba mucho más allá de una bola de espejos y un falsete. Era sencillamente uno de los mejores compositores de canciones de la historia. Pero mientras el éxito de Barry como productor se disparaba, las fracturas dentro de los Bee Gees se hacían más profundas. En 1983, firmó un contrato en solitario con la discográfica MCA, dando un paso al frente para salir de la sombra del grupo. Al año siguiente lanzó su álbum Now Voyager. Era un trabajo profundamente personal, muy diferente a lo que había hecho antes. Incluso, vino acompañado de una película conceptual casi surrealista sobre la vida y la muerte que demostraba su ambición artística. Pero comercialmente no despegó. El mundo quizás no estaba preparado para ver a Barry solo. O quizás, como algunos dicen, su corazón nunca estuvo del todo en ello sin sus hermanos a su lado. El trabajo nunca se detuvo. En 1985, escribió para otra leyenda, Diana Ross, co-creando la mayoría de las canciones de su álbum Eaten Alive. Ayudó a su hermano Robin con su disco en solitario, pero algo faltaba. Faltaba esa magia, esa conexión única que solo sentía cuando creaba con sus hermanos. La sombra de la tragedia y la aparición de Linda. Y aquí es donde nuestra historia da un giro oscuro y revelador. Mientras Barry se consolidaba como un genio de la producción en los 80, trabajando con leyendas como Barbra Streisand, Guilty, Woman in Love, Dionne Warwick, Heartbreaker, o el dúo inmortal de Kenny Rogers y Dolly Parton, Islands in the Stream, una sombra se cernía sobre su familia. Una sombra que lo cambiaría todo y que revelaría el verdadero secreto de su supervivencia. La adicción ha afectado a la familia Gibb. Andy, el hermano menor, el ídolo de adolescentes, ardía brillante y rápido. Su extraordinario talento se vio eclipsado por una batalla contra la adicción que no pudo superar. A los 30 años, su corazón se rindió, dejando un vacío imposible de llenar. Barry, que siempre fue su protector, nunca se recuperó del todo de esa pérdida. Maurice luchó durante años contra el alcoholismo, una enfermedad que casi influencia en los Bee Gees, antes de que finalmente consiguiera la sobriedad. Y Robin también tuvo que enfrentarse a sus propios demonios, a sus propias luchas, que se sumaban al caos que a menudo. Pero, ¿y Barry? ¿Por qué Barry nunca cayó por ese oscuro camino? No fue porque no estuviera tentado. Seamos honestos, la escena musical de los 70 y 80 estaba ahogada en excesos. Y fue entonces cuando apareció su esposa, Linda Gray. Barry y Linda se conocieron en el plató del programa Top of the Pops en 1967. Fue un flechazo, y desde ese momento, ella se convirtió en su ancla, en su roca. Ella no era solo una esposa que esperaba en casa. Era una mujer fuerte, con carácter, que tomó una decisión: no iba a permitir que Barry sufriera el mismo destino que sus hermanos. Cuenta la historia que cada vez que Barry intentaba traerlo a casa, Linda, sin decir palabra, lo cogía y lo tiraba por el inodoro, sin discusiones.
sin segundas oportunidades. Su postura era innegociable. Él no caería. Y no crean que Linda no tuvo sus propias tentaciones. En la cima de su belleza, nada menos que Steve McQueen, el actor más sexy de Hollywood, el rey de lo cool, intentó seducirla y llevársela en su moto. Pero Linda eligió a Barry. Siempre lo eligió a él. Quizás ese es el gran secreto de la supervivencia de Barry Gibb. No solo su música, no solo su talento, sino la mujer que estuvo a su lado manteniéndolo con los pies en la tierra cuando todo a su alrededor era un torbellino de locura. Algunas personas encuentran la fama y se pierden a sí mismas. Barry encontró a Linda y se aferró a ella con todas sus fuerzas. Enfermedad y legado del amor. Las décadas pasaron. Los Bee Gees volvieron a reunirse, lanzaron nuevos álbumes. Pero las pérdidas seguían acumulándose. En 2003, Maurice, el gemelo tranquilo, el mediador, se fue también. Y en 2012, tras una valiente batalla contra el cáncer, Robin, su otro gemelo, su eterno rival y su más grande colaborador, también falleció. Había pasado toda una vida escribiendo canciones sobre el amor y la pérdida. Pero esto era diferente. ¿Cómo se le pone música a ese tipo de dolor? Su propio cuerpo empezó a traicionarle. La artritis le dificultaba tocar la guitarra, moverse como antes. Pero siguió adelante, siguió escribiendo, siguió cantando. Y a través de todo el dolor, de todas las pérdidas, de todas las tentaciones, sigue aquí. Sigue en pie. Y a su lado sigue Linda. La verdad que Barry ha confirmado no es un escándalo, no es una infidelidad. La verdad es mucho más profunda. Es el reconocimiento público de que sin Linda, él no estaría aquí. Que su amor no fue un cuento de hadas perfecto, sino una batalla diaria contra los demonios de la fama y la tragedia. Que su historia de amor es en realidad una historia de rescate. Algunos podrían decir que fue solo suerte, otros que fue su fuerza interior. Pero cuando escuchas su historia completa te das cuenta de que fue algo más. Fue el amor inquebrantable de una mujer que se negó a ver cómo el hombre que amaba se destruía. Fuerte avivamiento. Durante un tiempo, el mundo de la música contuvo la respiración. ¿Qué sería de Barry? ¿Volvería a cantar algún día? Él mismo confesó que el dolor era tan insoportable que no podía escuchar su propia música. Poner un disco de los Bee Gees era como abrir una herida. Cada nota, cada armonía era un recordatorio de lo que había perdido. El falsete, esa marca de identidad que lo había convertido en un icono, ahora sonaba en su cabeza como el eco de un tiempo feliz que jamás volvería. Muchos que quizás ya no lo volveríamos a ver sobre un escenario. Que el último Bee Gee se retiraría para vivir su luto en la intimidad, protegiendo los recuerdos del huracán mediático. Porque si algo nos ha enseñado la historia de Barry Gibb, es que es un superviviente nato. Y la música para él no es solo una profesión, es una forma de respirar, una necesidad vital. Y así lentamente, con el apoyo incondicional de su esposa Linda, su roca, su ancla durante más de 50 años, y de sus hijos, comenzó a dar los primeros pasos para volver. Y su regreso no fue tímido. Fue un acto de valentía y de amor. En 2013 anunció la Mythology Tour. Y el nombre no era casual. No era una gira para promocionar un nuevo disco. Era una gira para celebrar la mitología de los hermanos Gibb. Y qué celebración, amigos. Aquellos conciertos fueron de una emotividad que es difícil describir con palabras. Muchos de nosotros soñamos con volver a verlos, y aunque sabíamos que era imposible, Barry nos regaló lo más parecido a ese sueño. No era solo un hombre en un escenario, eran 4. Barry en carne y hueso, y a su espalda en pantallas gigantes los rostros sonrientes de Robin y Maurice y el recuerdo eterno del joven Andy. Cantaba sus canciones, sí, pero también cantaba las de ellos. Cuando llegaba el turno de I Started a Joke, la voz de Robin resonaba en el estadio, y Barry, visiblemente emocionado, se apartaba del micrófono para dejar que su hermano desde el más allá volviera a conectar con su público. Era un tributo, una catarsis, una forma de decirle al mundo y a sí mismo: mis hermanos se han ido, pero su música, nuestra música, vivirá para siempre. En 2016 lanzó In the Now, y este disco es especial por muchas razones. No era un ejercicio de nostalgia. Era un álbum vibrante, lleno de vida, que demostraba que su talento como compositor
estaba más afilado que nunca. Pero lo más hermoso de todo es con quién lo escribió. Las canciones estaban firmadas por Barry Gibb y sus dos hijos, Stephen y Ashley. Se dan cuenta de la belleza de ese círculo. Comenzó su carrera haciendo música con sus hermanos. Y ahora, en el capítulo final de su vida, la continuaba haciendo música con sus hijos. La saga familiar de los Gibb, esa dinastía musical, continuaba. El legado estaba a salvo. Y justo cuando pensábamos que Barry ya nos lo había dado todo, en 2017, nos regaló uno de los momentos más icónicos de la música moderna. Actuó en el legendario Festival de Glastonbury en Inglaterra, en el escenario principal en el espacio reservado para las leyendas, frente a un mar de más de 100.000 personas, la mayoría jóvenes que ni siquiera habían nacido en la época dorada de los Bee Gees. Barry Gibb, con su melena plateada y su eterna sonrisa, dio un concierto para la historia. Y cuando empezó a cantar Staying Alive, Night Fever o Tragedy, aquella multitud inmensa de todas las edades se convirtió en un coro gigantesco. Fue la confirmación definitiva de que su música es sencillamente inmortal. Trascendió generaciones. Los reconocimientos oficiales, por supuesto, siguieron llegando. En 2018, el Palacio de Buckingham le otorgó el título que merecía desde hacía mucho tiempo. El príncipe Carlos lo nombró Caballero del Imperio Británico. Ya no era solo Barry Gibb, era Sir Barry Gibb, y él, con la humildad que siempre lo ha caracterizado, aceptó el honor no solo para él, sino en nombre de sus 3 hermanos. Si no fuera por mis hermanos, dijo, yo no estaría aquí, y la creatividad no se detuvo. En 2021, a sus 74 años, nos sorprendió a todos con un proyecto maravilloso y completamente inesperado, el álbum Greenfields The Gibb Brothers Songbook Vol. 1. En este disco, Barry viajó a Nashville, la cuna de la música country, y regrabó algunas de las canciones más emblemáticas de los Bee Gees, pero esta vez en formato de dueto con algunas de las estrellas más grandes de la música country y americana. ¿Y qué plantel de estrellas? Volvió a grabar Islands in the Stream, pero esta vez con la propia Dolly Parton. Cantó Words con la legendaria Olivia Newton-John en una de sus últimas grabaciones antes de dejarnos. Unió su voz a la de Sheryl Crow, Miranda Lambert, Keith Urban. Era su forma de cerrar otro círculo. El hombre que había escrito uno de los mayores éxitos country de la historia volvía a sus raíces, demostrando que sus canciones eran tan poderosas con una guitarra acústica como con una orquesta disco. En los últimos años, Sir Barry Gibb ha asumido con elegancia su papel de guardián del legado. Ha participado en el aclamado documental de HBO The Bee Gees How Can You Mend a Broken Heart, que ha permitido que una nueva generación descubra la increíble y a menudo dolorosa historia de su familia. Sigue activo cuidando el inmenso catálogo de canciones que él y sus hermanos crearon. Hoy Barry Gibb es mucho más que una estrella del pop. Es un testamento viviente de la resiliencia del espíritu humano. Es la prueba de que se puede tocar la cima más alta, caer al abismo más profundo, perder a los seres que más amas, y aún así, encontrar la fuerza para volver a levantarte, volver a crear y volver a cantar. Y detrás de todo siempre ha estado Linda. Su esposa, su compañera de vida, la mujer que, como él mismo ha confirmado, lo salvó de la oscuridad. La que tiraba las drogas por el inodoro. La que le dijo no al mismísimo Steve McQueen. La que lo sostuvo en los funerales de sus 3 hermanos. Su historia al final no es solo la historia de la música disco o de un éxito sin precedentes. Es una profunda historia de amor fraternal, de dolor, de supervivencia. Y sobre todo es la historia de cómo el amor de una buena mujer puede ser literalmente el ancla que te salva la vida en medio de la más salvaje de las tormentas. Es sin duda la balada más hermosa que Barry Gibb ha vivido jamás. Gracias por acompañarnos en este viaje tan emotivo. Nos encantaría leer sus pensamientos y sus recuerdos en los comentarios. Si les ha gustado este video, no olviden darnos un me gusta y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Hasta la próxima, amigos.